Nos encontramos allí en Jeremías capítulo 1, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: y a causa de toda su maldad, preferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Encontramos una profecía tremendamente aquí respecto a lo que es el pueblo de Dios. En esta mañana el tema de este mensaje se llama el propósito de Dios para escoger un pueblo. ¿Por qué Dios escogió un pueblo? ¿Para qué Dios escogió un pueblo? En estos últimos tiempos, en el mundo evangélico, ha sucedido cosas terribles. No hace mucho salió un libro llamado El amor gana, de Rob Bell, un norteamericano. Tiene que ver en que el Evangelio de Jesucristo, que hasta entonces se había predicado por 2000 años, diciendo de que el Evangelio era para entrar en el reino de los cielos, para escapar del infierno eterno y de la gran tribulación. Este libro trae: el amor gana. No existe el infierno, no existe ningún castigo. Finalmente el amor va a ganar, no va a existir ninguna clase de juicio. Todo es amor. A partir de ahí han comenzado a suceder muchas otras corrientes que han obviado el infierno y el cielo, la salvación de Dios para la vida eterna. Han concentrado todo cuanto se refiere al Evangelio a esta misma faz de la tierra. Es así que nace la teología de la prosperidad, que en estas últimas décadas ha inundado el mundo prácticamente. Pero esta profecía de la palabra del Señor está diciendo aquí: a causa de tu maldad voy a preferir, dice el Señor, juicio, porque ustedes me han dejado. Vamos a ir en este mensaje tratando de comparar lo que fue Israel y lo que es la iglesia, ambos pueblos escogidos por parte de Dios. Así que aquí encontramos ahora a Israel para que entre en la tierra prometida. Vamos a Éxodo capítulo 3, el versículo 8. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque Dios ha sacado a este pueblo cuando estaba en la esclavitud de Egipto. ¿Cuál fue el propósito por la que Dios sacó de allí a este pueblo? Encontramos Éxodo 3, 8. Dice así: y he decidido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo y eteo, amorreo y fereceo, heveo. Lo importante aquí es que Dios dice que sacó a este pueblo para llevarlos a una tierra buena donde fluye leche y miel. Significa la tierra de Canaán, para que allí ellos fueran felices. La tierra que había prometido Dios a Abraham, el amigo de Dios, el hebreo de hebreos. Así que el propósito de Dios para librarlos a los esclavos israelitas en Egipto fue para llevarlos a la tierra prometida. Pero ahora tendremos que preguntarnos nosotros: ¿para qué Dios ha escogido la iglesia? ¿Para qué Dios ha levantado la iglesia? ¿Para qué Dios escogió al creyente para ser parte de la iglesia? Veamos lo que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, el capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Si no se entiende el propósito para la cual el pueblo fue escogido, entonces hay un terrible error. Esto es lo que hoy penosamente está sucediendo en el mundo. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, qué precioso es la promesa del Señor. Aquí el Señor dice que Dios salvó al hombre y a la mujer para integrar la iglesia con un propósito definido. En la casa del Padre, o sea que el cielo, hay lugar para todo creyente. La iglesia ha sido levantado para que todo hombre, toda mujer que quiere entrar en el reino de los cielos, a la casa del Padre, donde hay un lugar preparado, y que Cristo vendrá nuevamente por segunda vez para llevar a los que son salvos para que estén allí donde Jesucristo ha entrado. Así como Dios sacó a los judíos israelitas de la esclavitud de Egipto para meterlos en la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel, la iglesia fue salvada para entrar al cielo. Pero ¿qué pasó con este hombre que escribió el libro El amor gana? Él dice, no existe ningún juicio, no existe el cielo o el infierno. Es aquí donde el creyente va a disfrutar de todo. Es como que los israelitas dijeran, pues hemos salido de Egipto, aquí en el desierto es donde lo vamos a pasar bien. Tremendamente error. Así que Israel de esta manera provocó a su Dios. Deuteronomios capítulo 32, versículo 16. Estamos haciendo una comparación de analogía con lo que es Israel y lo que es la iglesia. Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto y la iglesia fue sacado de la esclavitud del mundo, la esclavitud del pecado. Deuteronomios 32, el capítulo 32, versículo 16, dice así la palabra del Señor. 32, versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Así que este pueblo de Israel dice que provocaron a Dios a celos porque ellos comenzaron a adorar a ídolos, a otros dioses. Recuerda cuando apenas un tiempo salieron de la esclavitud de Egipto en el desierto, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. En 40 días, como una cuarentena que sucedió allá. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Israel ya había construido un becerro de oro, habían fundido sus joyas, habían presionado a Aarón, y Aarón, el sumo sacerdote, se dio a esto y estaban adorando a un ídolo. Definitivamente, este pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, nunca dejaron de adorar a sus dioses, a sus ídolos. Por una parte, aparentemente seguían a Dios, pero por otra parte continuaban con sus ídolos. De la misma manera, hoy en día sucede con el mundo cristiano. Aparentemente la gente se ha convertido al Evangelio, pero sin embargo siguen viviendo tras sus costumbres y sus dioses a quienes adoraban. Una realidad tangible, en realidad, lo que hoy está pasando. Por eso San Pablo dice lo siguiente a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6. Primera de Corintios en el Nuevo Testamento. Apóstol San Pablo utiliza como una comparación con este pueblo respecto a lo que es la iglesia. Dice capítulo 10 de 1 Corintios, capítulo 10, 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Nosotros quiénes? La iglesia. Para que no codiciemos cosas malas como ellos. De otra manera, que no seamos como ellos. O sea que dice aquí San Pablo, pero ellos, dice, no agradaron a Dios porque ellos quedaron en el desierto. Definitivamente de los miles y miles que salieron de Egipto, todos murieron en los 40 años en el desierto. Excepto 2 entraron de ellos en la tierra prometida.
Miles y miles aparentemente hoy son cristianos. La pregunta es, ¿entrarán al cielo? Tristemente, esta comparación que estamos haciendo en esta mañana, el propósito por qué Dios escogió un pueblo. Israel fue escogido para que glorificara a Dios, para que entrara a la tierra prometida y viviera allí. Dios levantó la iglesia para que glorificara a Dios y para que entrara en el cielo. Hoy en día se ha levantado una iglesia, llamada iglesia, que ha concentrado a la humanidad, al mundo cristiano, a este mismo mundo. Hoy en día no tienen la respuesta, porque la humanidad está sumida en esta pandemia. Pareciera que la promesa de los profetas y apóstoles de aquellos que habían prometido prosperidad, parecía que estuviera congelado en realidad. ¿Qué está pasando en el mundo cristiano? Cumplimiento de las profecías bíblicas. Sigamos comparando lo que es Israel y lo que es la iglesia. Dejaron a Dios. O sea que Israel fue sacado con tantos milagros de la esclavitud de Egipto. Dios de día los cuidaba con una sombra de nube para que no los afectara el calor del desierto. De noche les calentaba y les vigilaba con una columna de fuego. ¡Qué maravilloso fue! Abrió el mar rojo para que pasaran por allí. Pero aún así ellos no confiaban en Dios. Aún así ellos dejaban a Dios por los ídolos. Dice la palabra del Señor allí en Primera de Samuel, capítulo 8:8. Primera de Samuel, capítulo 8:8. Samuel es uno de los grandes profetas que intentó hacer volver al pueblo, por lo menos por 40 años. Y luego este pueblo a continuar haciendo lo mismo y siempre lo mismo. Primera de Samuel, capítulo 8, el versículo 8 también. Conforme a todas las obras que ha hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses, así hacen también contigo. Oh, qué tremendo. Desde que salieron de Egipto, dice que este pueblo nunca había dejado sus dioses ajenos. Más de lo contrario, dejaron a Dios. Hoy en día la humanidad aparentemente cristiano, aparentemente evangélico, no ha dejado la mundanalidad, no ha dejado lo mundano. Más bien las cosas mundanas han introducido dentro de la iglesia, convirtiendo la iglesia del Señor como una sucursal del mismo mundo. Y nos preguntamos, ¿Dios se agradará de esto? Definitivamente no. Este es el cumplimiento de la profecía bíblica. Dios dice, por eso decidí hacer juicio y castigo sobre el mundo. Hasta este momento, muchos han dicho que el pecado de la raza humana, de la gente que no conoce, la incredulidad de la gente que no conoce a Dios, yo creo que es más terrible la incredulidad de los que conocemos a Dios, de los que leen la Biblia, de los que predican, en vez de predicar la verdad, en vez de enseñar la verdad, sabiendo la verdad, están predicando lo contrario a la misma palabra de Dios. Así que Israel inventó una forma aparente de servir a Dios, como que estuvieran adorando a Dios. Pero Dios conoce las intenciones, Dios conoce la profundidad de los pensamientos del ser humano, aunque a simple vista de las personas pareciera un sacrificio, una adoración a Dios, pero cuando la intención, cuando la doctrina está errada, no es agradable a Dios. Esto es lo que dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 1, versículos 13 y 14. Es de esta manera que Dios manifiesta, calificando y reprochando la adoración de Israel. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva, vuestras fiestas solemnes, las tienen aborrecidas mi alma.
me son gravosos, cansado estoy de soportarlos. Oh, qué tremendo. Israel no había dejado de adorar a Dios, aparentemente. Ellos seguían haciendo los sacrificios, seguían llevando ofrendas, seguían celebrando los días festivos, como que estuvieran fieles a Dios. Pero Dios conocía la intención, que esta era una dualidad. Ellos más amaban sus dioses falsos que aparentaban adorar a Dios. Y el Señor nos dice, estoy cansado de sus cultos, de sus adoraciones. Pero ¿qué dice el Señor ahora respecto a la iglesia en este tiempo? Creo que también la iglesia en este tiempo ha inventado una forma de servir a Dios en un punto neutral, más agradable al mismo ser humano que a Dios. Apocalipsis capítulo 3, el capítulo 3 en el Nuevo Testamento, la profecía bíblica del Nuevo Testamento describe esta triste situación. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, está escrito así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La palabra ojalá es de lamento. Es como que alguien dijera, ojalá fueras esto, ojalá que hicieras esto, pero tristemente estás haciendo esto. La desconformidad. Dios estaba desconforme, Dios estaba dolido, Dios estaba triste por la forma de adoración que hacía Israel, aparentemente. Ahora Dios dice en el Nuevo Testamento, en esta profecía bíblica, que en los tiempos finales, en el tiempo de la iglesia de la Odisea, Dios dice, tú ya no eres frío, ni eres caliente, eres un término medio. No eres ni el uno ni el otro. No eres un cristiano auténtico, tampoco eres un incrédulo que no sabe nada. Eres un término medio. Ojalá fueses frío o caliente. Amados hermanos y hermanas, todos los que nos escuchan, esta es la realidad que está pasando en el mundo evangélico. Mucha gente dice, ¿por qué Dios nos ha enviado una pandemia? ¿Por qué están muriendo miles de personas? La gente se pregunta. Y luego los evangélicos podemos decir con facilidad, es que la gente no cree en Dios. ¿Pero qué de los que han creído en Dios? ¿Qué de los que han creído en la Biblia? ¿Qué de los que predican la Biblia? ¿Están predicando la verdad? ¿Están predicando lo que Dios dice? Esta es la otra realidad que deberíamos de realmente comprender los que estamos en el camino del Señor. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, San Pablo dijo, un evangelio pervertido. San Pablo lamenta, ¿cómo ustedes con tanto gozo recibieron al Señor, pero en poco tiempo se volvieron a otro evangelio? No es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que han pervertido el evangelio. Hoy estamos viviendo ese tiempo que muchos han pervertido el evangelio. Un evangelio que no admite la justicia de Dios. Quieren un Dios de amor, que todo esté bien, pero no aceptan el juicio de Dios por el pecado que el ser humano comete. Israel se había en realidad prostituido. Hemos visto un evangelio parcial, un evangelio a medias, casi evangelio. Pero ¿a dónde lleva esto? El pueblo de Israel aparentemente estaban sirviendo a Dios, pero por otro lado estaban sirviendo a sus propios dioses. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 16, versículo 30. Ezequiel capítulo 16, versículo 30. Estamos viendo profecías bíblicas respecto al propósito, por qué y para qué Dios ha escogido un pueblo. Ha escogido para llevar a Israel a una tierra donde fluye leche y miel. Dios ha escogido a la iglesia para que pueda entrar al reino de los cielos. Ezequiel, el capítulo 16,
Estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 30. 16, versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová, el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de ramera desvergonzada. Oh, qué tremendo calificativo el Señor da a su pueblo Israel. La palabra ramera. Se había prostituido. O sea que, por un lado, aparentemente adorar a Dios y al mismo tiempo estar adorando los dioses falsos es una prostitución espiritual. Esto es lo que Israel estaba haciendo. Pero, ¿qué dice Dios ahora acerca de la iglesia? La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, versículo 1, dice algo tremendo en realidad. Estamos haciendo una contrastación, una comparación de lo que es Israel en el Antiguo Testamento, cómo ha provocado a Dios de Israel, cómo hoy la iglesia, el mundo cristiano, se ha prostituido de la misma manera. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera. Amados hermanos, hermanas, el mundo cristiano hoy se ha prostituido con el mundo, al menos en estas últimas décadas. Ha aparecido un evangelio que está barriendo en el mundo, bajo la teología de la prosperidad. Han quitado la vista del cielo y han hecho que el mundo cristiano apunte sus ojos sobre esta faz de la tierra, como que aquí fuera todo. Pero Dios está demostrando en estos días algo concreto. Al llegar esta pandemia, los apóstoles y los profetas de este tiempo están callados porque ya no tienen palabra que decir. Dios ha permitido esta pandemia para que el mundo cristiano nos demos cuenta. En este mundo nada está seguro. En este mundo nada está garantizado. Dios está invitando al mundo, a la humanidad, a la iglesia, a que podamos anhelar el reino de los cielos, el hogar que el Señor ha ido a preparar. Así que, en todo esto, Dios descubrió en Israel la desnudez de este pueblo. Volvamos a Ezequiel capítulo 16 nuevamente, el versículo 36. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a todos tus enamorados, a los ídolos de la abominación. Oh, qué tremendo. Dios descubrió la desnudez de Israel en el sentido espiritual. Ellos habían cometido esta fornicación espiritual, inmoralidad espiritual. Decir que soy de Cristo y no hacer lo que la Biblia dice, definitivamente es una inmoralidad espiritual. Veamos lo que dice ahora la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, nuevamente volvemos allá. Es interesante cómo el Señor ahora está diciendo a la iglesia. Capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, 17. ¿Por qué tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado y miserable, pobre y ciego y desnudo? Desnudo. El Señor dice ahora: la iglesia está desnuda. El creyente está desnudo. Está desventurado, está empobrecido. Definitivamente, lo que hoy pasa en el mundo es la realidad. No importa cuán encumbrados se hubieran sentido aquellos que dirigen un evangelio parcial, un evangelio prostituido, ahora están en la misma condición que cualquier ser humano. Hoy es el tiempo de que los cristianos que amamos al Señor, los que conocemos la verdad de Dios, podamos alzar nuestra voz y decir: arrepentirse
Como aquí dice, Dios está diciendo, arrepiéntate, reconoce tu condición de tu estado espiritual. Así que, la urgencia de oír a Dios. En estos últimos tiempos he escuchado predicar a muchos predicadores, tal vez nosotros también lo hemos hecho, algo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ha sonado este pasaje en muchos lugares, inclusive ha sido publicado en las redes sociales una y otra vez. Yo creo que por un lado es correcto, pero por otro lado está demasiado mínimamente comprendido. Segunda de Crónicas 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre lo cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto es lo que Dios dice al pueblo de Israel. Dice, si mi pueblo se humillare, se arrepintiere, clamaren, se volvieren de cuál camino. Hasta ahorita hemos visto, ¿no? Ellos no habían dejado sus ídolos, sus costumbres. Aparentemente estaban adorando a Dios, pero por un lado continuaban con sus dioses falsos. Su corazón estaba dividido en dos. Estaban prostituidos. Ahora el Señor aquí dice, si mi pueblo se arrepintiere, se volviere de su mal camino, entonces Él los perdonaría, les escucharía desde el cielo. Hoy en día la gente que está integrando el mundo cristiano está en la misma condición. ¿Qué debe hacer el mundo evangélico? Dejar el mundo, dejar las costumbres del mundo, volver al evangelio auténtico, dejar el evangelio parcializado y volver al evangelio de la Biblia, a la promesa del Señor. En vez de decir que la promesa está aquí en la tierra, poner la mirada en que Cristo ha ofrecido. Voy a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os llevaré para que ustedes estén donde yo estoy. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice, limpiará Dios lágrima de los ojos de ellos. ¿Dónde? Allí en el cielo. No más muerte, no más necesidad, no más tristeza, no más lágrimas, no más sufrimiento. ¿Es posible eso aquí en la tierra? Claro que no. Haga lo que haga el mundo. En este mundo la muerte seguirá siendo muerte. Pero ¿dónde existe en este mundo un lugar donde no hay muerte? En este momento, toda la humanidad, de pequeño a grande, estamos expuestos a la muerte. La pandemia está ahí, pero Dios aún está diciendo, hay un mundo que Él tiene, donde no existe muerte, donde no hay más lágrimas, donde no hay más sufrimiento. Amados hermanos y hermanas, cuantos escuchen, Dios está pidiendo en esta hora, en este momento, que debemos de dejar el evangelio parcializado. Debemos volver a la promesa del Señor. En este mundo nada está seguro. Rob Boyle, El amor triunfa, el amor gana, escribió su libro, haciendo que los evangélicos vuelvan su mirada a este mundo, olviden el cielo, olviden el juicio de Dios, olviden el infierno de la gran tribulación. Pero ahora Dios está llamando en este tiempo que el pueblo cristiano debe volver a las promesas de Dios. En este mundo nada está seguro. La única esperanza que existe real para el mundo cristiano, para el mundo entero, es el evangelio de Jesucristo, el reino de los cielos. Creer en Cristo, volver a Cristo, para entrar y morar en el reino de los cielos. ¿Qué pide Dios? Vamos a terminar con esto. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué dice Dios ahora a la iglesia que está en una tibieza? ¿Qué está pidiendo el Señor? El Señor dice aquí, versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico,
y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosa, arrepiéntete. Dios dice, soy celosa, arrepiéntete. Creo que lo que hoy está pasando en el mundo es para que podamos arrepentirnos, para que podamos admitir en cuántas maneras hemos errado delante de Dios, sobre todo el aspecto doctrinal. Cualquier otra cosa puede ser fácil de levantarse, pero la apostasía es un mal que destruye al pueblo de Dios. Penosamente, cientos y cientos de iglesias en el mundo han apostatado. Versículo 20 dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchas iglesias hoy en día han dejado a Cristo fuera de la iglesia. Tienen su propia doctrina, tienen su forma de servir, no les interesa lo que Cristo les diga. Utilizan la Biblia como excusa. Pero el Señor dice, estoy a la puerta, si me abres yo entro. ¿Cuántos hombres y mujeres que aparentemente son cristianos tienen a Cristo fuera de su vida? Pero el Señor dice aquí, déjame entrar, estoy a la puerta. Amados hermanos, este es el momento cuando tenemos que decir, Señor, yo quiero abrir mi corazón, quiero que entres y me salves. Donde quiera que te encuentres, hermano, si no tienes a Cristo, entrega tu vida al Señor. Si has dejado al Señor, reconcilia tu vida con el Señor.